Bueno, pues me da un enorme gusto tener a Carlos Tello Díaz, quien viene a presentarnos ya el volumen 2, el segundo volumen de su amplísima y muy celebrada biografía sobre Porfirio Díaz. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias, Leo. Por Puntual la a la invitación. cita, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuánto te llevó este segundo volumen? Me llevó 3 años y medio más o menos. Bueno, nada más vean, es una cosa impresionante, es un libro, pues qué te puedo decir, yo no lo he leído, pero quiero pensar que con fuentes primarias Sí. que has conseguido por todos lados. Sé que estuviste mucho tiempo en Oaxaca, en todos lados, recopilando información, ¿no? Sí, esa era la intención desde el principio, contar esta historia a partir de las fuentes primarias, dejar que hablaran los protagonistas y los testigos de los hechos. Y desde luego tengo una enorme deuda con los historiadores que han escrito al respecto. Esa deuda está registrada en la bibliografía del libro. Sí. Muchos de ellos me llevaron a las fuentes primarias, pero no quise dejar hablar a nadie que no fuera contemporáneo de los hechos, con la idea de juzgar a todos los personajes, no nada más a Díaz, en el contexto que les pertenece. Así es. El libro se llama Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Desde luego ese es el nombre de toda la biografía, pero esta es La ambición. Así es. 1867-1884. Me gusta mucho La ambición. Es como que es muy puntual de este periodo de Díaz, ¿no? Bueno, es la ambición de Díaz en concreto, que quiere Sí. ser presidente, y es la historia de cómo lo consigue finalmente. Es también la ambición de todos los que estaban a su alrededor. La historia que cuenta el libro es la historia de lo que pasó después del triunfo de la República. Cuando triunfan los liberales, se dividen de inmediato a las 3 o 4 semanas. Unos están a favor de la reelección de Juárez, que lleva ya 10 años siendo presidente, y otros están en contra de la reelección de Juárez. Y los que están en contra deciden hacer a Díaz su candidato, que hasta ese momento había sido discípulo, colaborador, amigo y hombre de confianza del presidente Juárez. Sí. No es él quien construye la oposición de Juárez, es la oposición de Juárez la que construye su candidatura. ¿Liderada por quién? Por una parte muy importante del Partido Liberal. Entre los liberales que apoyan a Díaz en ese momento hay varios liberales célebres. Está Ignacio Manuel Altamirano, está Guillermo Prieto, que había sido amigo de Juárez. Están intelectuales muy importantes que habían sido ambos partes del gabinete de Juárez, Joaquín Ruiz y Manuel María de Zamacona. Hoy no tan conocidos como deberían ser, fueron dos personajes muy importantes en la segunda mitad del siglo XIX. Así que... ¿Y no está atrás Díaz? O sea, Díaz realmente no... No, Díaz era partidario de la reelección de Juárez al principio, quería retirarse del ejército y, aquí lo documento, irse a trabajar a Veracruz con su amigo de juventud Luis Mier y Terán, dedicarse a otra cosa, e insiste en hacer eso con Juárez, que lo quiere tener en el ejército, hasta que se publica una cosa llamada la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? La convocatoria a las elecciones de presidente, de magistrados a la Suprema Corte, de diputados, de gobernadores. Una vez restablecida la República, había que convocar esas elecciones generales. Pero al convocarlas, Juárez y Lerdo, que era su ministro de Relaciones y Gobernación, deciden publicar también un referendo dirigido al pueblo de México para reformar la Constitución sin las condiciones que la propia Constitución del 57 prevé para ser reformada, con el objetivo explícito de fortalecer el poder ejecutivo y debilitar el poder legislativo. Lo dice de manera explícita Lerdo en una circular que acompaña la convocatoria. Dice: el poder legislativo es todo, el poder ejecutivo no es nada frente al legislativo, y es algo que hay que corregir, es importante y urgente corregir.
Y eso viene a Irónicamente, Díaz es uno de los principales opositores de la idea de que había que fortalecer el poder ejecutivo, Sí. saltándose a la Constitución, y es hecho el candidato de esta parte del importante del Partido Liberal casi de inmediato. Entonces la pregunta es ¿por qué? Sí. Habiendo tantos personajes importantes. Bueno, uno es su popularidad, Sí. general que ganaba batallas, que cuando lo aprendían se fugaba, muy popular, una popularidad solo comparable a la de Juárez. Otra razón es su influencia, solo inferior a la de Juárez. Como jefe de la llamada Línea de Oriente durante los meses finales de la guerra, Díaz tenía el control de la mitad del país, de la parte más poblada, además del país, que era la de todos los estados que iban de la Ciudad de México hasta Chiapas y Campeche. El sur. Él no solo nombraba a los jefes políticos en todos esos estados, nombró también a los gobernadores. Eran su gente y tenía, por lo tanto, una enorme influencia política que lo hacía atractivo como candidato. Y finalmente, una tercera razón es que Díaz había demostrado, desde que fue jefe de Tehuantepec durante la Guerra de Reforma y a lo largo de los meses en que ocupó la jefatura de la Línea de Oriente, que era un buen administrador, que sabía gobernar. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, gana Juárez, evidentemente. Bueno, gana Juárez en una elección muy cuestionada. Sí. Esa es una de las cosas que quiero ilustrar en este libro, que justamente defiende la tesis de la continuidad entre los gobiernos de Juárez, Lerdo, Díaz y González, que son los 4 gobiernos que narra este tomo. Una de las cosas que todos ellos se enfrentaron fue el problema de la ilegitimidad electoral. La Constitución del 57 promovió el sufragio universal. Y el sufragio universal, en los términos en que lo promovió la Constitución, en un artículo que estaba reglamentado, uno de los pocos que estaban reglamentados, era algo muy difícil de hacer en México, un país que no estaba comunicado, no tenía ferrocarriles, tenía muy pocos caminos carreteros, no tenía ríos navegables, más del 90% de la población era analfabeta, los mexicanos no estaban acostumbrados a votar, nunca lo habían hecho. La Constitución del 24 postulaba que para elegir al presidente de la República, cada legislatura estatal iba a tener un voto y así se elegía al presidente de la República. Aquí de pronto se declara el sufragio universal como lo entendía la época, es decir, para los hombres, no para las mujeres, no para las mujeres, para los hombres mayores de 21 años o de 18 si estaban ya casados. Lo que pasó desde la elección del otoño de 67 es que lo que decía la Constitución no pudo llevarse a la práctica. Juárez optó por dar dinero a los jefes políticos para que se compraran a los electores, por movilizar al ejército para acarrear a los votantes. Eso pasó al principio, pasó también con Lerdo, menos ya con Díaz y con González. Ya no se simulaba que la gente votaba, se llegaban a acuerdos muchos meses antes de las elecciones sobre quiénes iban a ser los candidatos y esos candidatos ganaban. Déjame hacer una breve pausa y seguimos con esta historia. El segundo volumen de Carlos Tello Díaz sobre la biografía de Porfirio Díaz. Regresamos en un momento más. Bueno, estoy platicando con Carlos Tello Díaz acerca de su nuevo volumen, el segundo en la biografía de Porfirio Díaz, La ambición, 1867-1884. Déjame preguntarte, Carlos, gana Juárez, pero Juárez muere en el poder, ¿no? Ahora, entiendo que muere en el poder con una idea como medio de reelegirse, ¿no? O sea, bueno, si Juárez no hubiera muerto, dicen por ahí, ¿no? Así es, Juárez muere en el poder recién electo. Sí. Se reeligió varias veces, llevaba ya cerca de 15 años siendo presidente de la República de manera continua
Pero en la guerra, ¿no? Digamos. En la guerra, Sí. efectivamente, con 10 años de guerra y con una república restaurada muy turbulenta. Pero de todos modos, en el poder no había había una sola excepción en América Latina que lo rebasó en ese momento, que permaneció más años en el poder, el general Carrera en Guatemala. Esto molestaba a muchos miembros del Partido Liberal. La historia después del triunfo de la República fue una historia que escribieron los liberales. Sí. Los conservadores fueron derrotados definitivamente, Totalmente. se dedicaron a sus negocios y fue una historia escrita por los liberales que se dividieron de inmediato al triunfo de la República entre primero juaristas y porfiristas, después lerdistas, iglesistas, gonzalistas, benitistas. Juárez muere en el poder en el verano de 72. Díaz está en ese momento comiendo piñas en el río Santiago, según dice Ireneo Paz en sus memorias, que está con él. Sí. Llega al poder Lerdo, publica una amnistía. Díaz, a regañadientes, después de pensarlo mucho, se acoge esa amnistía y se va a sembrar caña de azúcar a Tlacotalpan. Y bueno, pero luego viene, pues digamos, ahora sí, la ambición de verdad de Díaz con el plan de Tuxtepec, ¿no? Con la revolución de Tuxtepec. La revolución de 1910 se de llama no revolución. reelección, ¿no? Bajo la bandera de la no reelección, ¿no? Las banderas de Díaz, tanto en la revolución de la Noria contra Juárez, como en la revolución de Tuxtepec contra Lerdo, son las banderas de la no reelección. La Constitución del 57 permitía la reelección indefinida, Sí. por eso Juárez se pudo reelegir las veces que se reeligió, por eso Lerdo se quiso reelegir, pero hubo un consenso que incluyó no nada más a los porfiristas, sino también a los seguidores de Iglesias, en el sentido de que, como era claro que quien tenía el poder se podía reelegir si así lo quería, el principio de la no reelección era un principio saludable. Eso le dio mucho apoyo entre la clase política marginada por Lerdo a la revolución de Tuxtepec. Triunfa la revolución de Tuxtepec, se reforma, se plantea la reforma. Díaz la plantea el 2 de abril, una fecha importante para él y para el país. La reforma de la no reelección, que eventualmente es aprobada por el Congreso, Sí. aprobada por las legislaturas estatales y se convierte en parte de la Constitución, lo que obliga a Juárez a retirarse al final de su primera presidencia. Lo que sucede después, no lo cuento en este tomo, lo contaré en el tomo 3, es que Díaz decide reformar de nuevo La Constitución. la Constitución para permitir una sola reelección. Exacto. Y después, en el 92, decide reformarla de nuevo para volver al texto original que permitía la reelección indefinida. Este segundo tomo ya incluye la primera entonces presidencia de, Así es, la de primera. Porfirio Díaz. ¿Cómo fue Porfirio Díaz en su primer periodo como presidente de la República? Un presidente muy distinto al presidente ya viejo, Sí. condecorado, a punto de ser derrocado por la revolución. Al que tenemos en mente, ¿no? Así es Al un que nos dejó la presidente- Revolución Mexicana. Así es. Díaz en este momento pertenece al ala radical del Partido Liberal, es un rojo, un Sí. puro, como se les llama, es todavía un jacobino, Sí, es un hombre que no dirigió un golpe de Estado, dirigió un movimiento revolucionario para derrotar al ejército federal que sostenía la causa de la reelección de Lerdo. sí. Lo hizo de muchas formas. Una de ellas es con promesas agrarias. Las leyes liberales atentaban contra la integridad de los pueblos campesinos, de las comunidades indígenas, prohibían constitucionalmente la propiedad comunal de la tierra, así lo decía el artículo 27 de la Constitución del 57. Eso generó rechazo, resistencia entre los pueblos. En contacto con Díaz, muchos de ellos, que apoyaron la revolución de Tuxtepec, porque Díaz les hizo la promesa solemne de que en la lucha de las haciendas contra los pueblos, él estaría del lado de los pueblos. Una vez en el poder, eso lo dice, por cierto, que es muy interesante, Antonio Díaz Soto y Gama, en un libro que se llama Historia del Agrarismo en México. Soto y Gama, el asesor y aliado de Emiliano Zapata, Sí, sí. que para mí fue una revelación, algo muy interesante. Díaz, además, lo documenta él, quiso cumplir esa promesa que había hecho a los pueblos y empezó
a legislar a favor de los pueblos, en contra de las haciendas, durante los primeros meses de su presidencia, hasta que se detuvo y se echó para atrás. ¿Y por qué? Esto está documentado, no lo sé. Pues seguramente hubo... Yo hago la pregunta, ¿por qué? Bueno, seguramente hubo presiones conservadoras, ¿no? Por temor a enfrentarse a los intereses agrarios de los hacendados, por temor a ir en contra de la doctrina liberal, que estaba que estaba a favor de la propiedad privada y en contra de la propiedad comunal, por temor al caos. Son preguntas, yo creo que es un tema, uno de los temas que hay que profundizar, porque es un tema fascinante. Y que luego regresaría a la Revolución Mexicana, Carlos. Así es, ese tema. Esa parte fundamental en el zapatismo. Así es, ese tema nunca lo pudo resolver nadie, nunca lo pudo resolver Juárez. Los yaquis se rebelan al mes de haber llegado a la capital Juárez después del triunfo de la República, en agosto de 67, son reprimidos por Juárez, como lo fueron después por Lerdo, por Díaz, por González y finalmente por Calles y por Obregón. Déjame preguntarte, entiendo que también entonces incluye la presidencia de González. O sea, deja a su compadre, ¿no? Así es, esa es la visión. Esa es la leyenda chafa. A ver, bueno. Que deja al compadre, que era un don nadie. En primer lugar, Manuel González, el general Manuel González, no era ningún don nadie, era un gran personaje, un gran soldado, herido muchas veces, manco, hecho gobernador de Palacio por el presidente Juárez, quien lo admiraba. ¿De dónde era González? Un gran soldado de Tamaulipas. De Tamaulipas, era norteño entonces. Era norteño. A diferencia de los oaxaqueños, digamos. A diferencia de los oaxaqueños, cercano a Díaz, compadre. Díaz era compadre de muchísimas personas. Un personaje en sí mismo, escandaloso por sus amantes. Su mujer establece el primer juicio de divorcio en la historia de México, en su contra, no lo gana. Esa es otra historia que va en el tomo 3. Pero para responder a tu pregunta, ¿por qué es él? Díaz llega, como te decía, al poder apoyado por una revolución, apoyado por caciques, por gobernadores, por caudillos, que a la hora del triunfo exigían su cuota de poder. Claro. Y eso limitó mucho la primera presidencia de Díaz. Tenía que responder a estas exigencias de los aliados que lo llevaron al poder, por un lado. Por otro lado, Díaz estaba a favor de que entraran los ferrocarriles a México y los empresarios ferrocarrileros en Estados Unidos le dijeron que no entrarían si había violencia en el momento del cambio de poder. Entonces Díaz lo que hizo fue convocar a los gobernadores de México, que eran sus aliados en la Revolución de Tuxtepec, a la Ciudad de México, una junta que tuvo lugar en octubre de 79, y que aquí en México votaran a favor del candidato que ellos consideraban que lo debía de suceder en el poder. O sea, una sucesión ordenada, una sucesión organizada, no democrática en el sentido de que el pueblo no votó. Pero desde el poder, ¿no? O sea, exacto. Pero no fue el dedazo de Porfirio Díaz que designó a su compadre. Y ahí empieza, digo, ya me quedan 30 segundos, pero ahí empieza entonces el proyecto modernizador de Porfirio Díaz, dirías. Empieza desde Juárez. ¿Tú dirías que yo desde creo Juárez? Que yo defiendo, te decía, la tesis de la continuidad. Empieza desde Juárez, es el proyecto liberal, modernizar a México. Rechazar la herencia colonial, novohispana, que lo ancla en el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Ese es el proyecto liberal. Pero no se podía hacer ese proyecto liberal sin orden. Sin orden y sin los ferrocarriles. Y ahí sí Díaz, y sin reconciliar al Partido Liberal para que justamente hubiera paz y orden, que no lo logra Juárez, no lo logra Lerdo y lo logra finalmente Díaz. El gran promotor de los ferrocarriles, incluso el periódico, uno de los periódicos de los porfiristas se llamaba El Ferrocarril. Porque hubo, y ya con esto si quieres concluimos, a menos que me... No, ya nos tenemos que ir. Yo me quedo contigo platicando otra hora. Hubo un gran debate a lo largo de los 70 en México sobre qué hacer, dejar a los ferrocarriles americanos entrar a México o no. Lerdo
encabezó la postura de que no, porque era un peligro para la integridad y la soberanía, ¿no? Sí. Su frase famosa, entre la debilidad y la fuerza, el desierto. Juárez titubeó Sí. y murió. Y Díaz encabezó la postura de que era necesario volvernos socios de los americanos que iban a entrar a México con o sin ferrocarriles, mejor que entraran con ferrocarriles. Pues fascinante, mi querido Carlos, de verdad fascinante. Carlos Tello Díaz, esta portento de biografía de Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, la ambición, 1867-1884, pocas biografías como esta, muy al estilo inglés. Inglés, diría, sí, esa ¿no? es la De idea. los grandes personajes, de varios volúmenes. Te felicito, Carlos. Y, por cierto, le digo que trae unas fotos fantásticas también, este volumen. Felicidades, ya Gracias. está en todas las librerías. ¿Cuánto para el próximo? El próximo es el último. 4 o 5 va a ser el más difícil, 4 o 5 años. 4 Va o a ser 5 el años, más porque sí, ya es todo, ¿no? pues ya se mezcla con un régimen y con una Exacto. dictadura que es el porfiriato, y Sí. entonces ya no me quiero perder en el régimen, pero tampoco quiero dejar de opinar de todo lo que pasó en el... Pues esperemos que todavía nosotros estemos aquí en Es la Hora de Opinar para presentar este tercer volumen. Gracias, Carlos. Felicidades. Gracias, Gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.